¿Sufrís de pelos encarnados? ¿Estás cansado de afeitarte o depilarte y amanecer con granitos que pican, arden o duelen? Bueno, quédate mirando este video. Te cuento qué son, cómo se previenen y cómo se tratan los pelos encarnados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de algo muy frecuente. Algo muy frecuente y bastante frustrante. Hablo de los pelos encarnados. Si son de depilarse o afeitarse, sabrán qué incómodo y qué molestos que son los pelitos encarnados. No hay nada peor que pasar de tener la piel suave y recién afeitado, depilada, a tener la piel llena de granitos, producto de los pelos que se están encarnando. Para evitar que esto les pase o para saber cómo tratarlos, es que les traigo el video de hoy. Dejen la rasuradora, saquen la cera del fuego y quédense mirando. ¡Ay, esto es asqueroso! Empecemos por lo básico. ¿Qué son los pelos encarnados? Los pelos encarnados son pelos que luego de haber sido depilados o afeitados crecen de manera anormal. En vez de crecer hacia afuera, hacia el exterior de la piel, como uno esperaría, se curvan y crecen por dentro de la piel. No terminan de exteriorizarse y llevan a que se desarrollen las lesiones típicas. Los pelos encarnados son más frecuentes en personas afrodescendientes y en personas que tengan vellos enrulados. Estos tienen mayor tendencia a crecer hacia el interior de la piel en vez de crecer de manera recta hacia la superficie. Para entender un poco más el porqué de los pelos encarnados, debemos situarnos en el lugar donde todo sucede. Vamos a plantear dos escenarios. El primero es el escenario donde afeitamos los pelos. Al afeitar el pelo, lo que hacemos es cortarlo en un ángulo tal y de manera tan cercana a la piel, especialmente si afeitamos contra el crecimiento del pelo, que cuando este comienza a crecer tiene más chances de curvarse y meterse en el espesor de la epidermis, sin salir hacia afuera. Es por esto que les repito tantas veces que no se rasuren a contrapelo. ¿Se siguen rasurando a contrapelo? Ay, creo que le habla a usted. El segundo escenario es el de la depilación. Al remover el pelo en su totalidad y con las depilaciones sucesivas, debilitamos la fuerza con la que el pelo crece. Al crecer de manera más débil, en especial si tiene una tendencia a enrolarse, el pelo podría curvarse y encarnarse en vez de crecer y salir hacia la superficie. En ambos casos, desarrollamos entonces los signos y síntomas típicos de estos casos: picazón, molestias, ardor en la zona afectada, seguido por la aparición de pequeños nódulos eritematosos, en algunos casos dolorosos. Si miramos detenidamente, podemos ver cómo el pelo está ahí, dentro de la piel, creciendo, enrulándose, muy típico y muy molesto. ¿Qué ocurre en la piel cuando un pelo se encarna? Ese pelo que está creciendo dentro de la piel genera inflamación. La piel se pone colorada, duele. En algunos casos se produce una reacción conocida como reacción de cuerpo extraño, donde la piel reconoce ese pelo como algo que no debería estar ahí, genera inflamación y termina eliminándolo con el paso del tiempo. Otra evolución posible es que el pelo, finalmente, después de algún tiempo de crecer por dentro de la piel, logre exteriorizarse, es decir, salir hacia afuera, hacia la superficie, y la inflamación ceda. Un tercer escenario posible es que el pelo encarnado se cronifique y crezca dentro de la piel durante mucho tiempo. Esto es... sí, un pelo encarnado. Llama la atención que sea tan largo, pero puede pasar. Es raro, no es algo que se vea frecuentemente en el consultorio, pero puede pasar. Vayan a su dermatólogo para que se los remueva de la manera menos agresiva posible para que no les queden marcas. Por último, puede suceder también que ese pelo rebelde, que no sale hacia la superficie, se infecte y se genere un cuadro infeccioso a nivel local. Esto lleva a la aparición de los característicos pelos encarnados llenos de pus. Si los explotamos, los escarbamos o los manipulamos de alguna manera, podrán dejar cicatrices luego de resolver, algo que no queremos. Es muy frecuente ver este tipo de lesiones en la barba, en las axilas, en las ingles, en las piernas. Como les decía antes, aparecen con mayor frecuencia en personas que tengan pelos enrulados. Si no sabemos qué son o cómo se ven, podemos confundirlos con granitos de acné o cuadros de foliculitis. Es muy, pero muy importante poder identificarlos y tratarlos adecuadamente. Por lo general, los pelitos encarnados no se complican ni representan cuadros graves, aunque puede pasar que a veces se compliquen. Esto se va a poner feo.
Dentro de las complicaciones posibles de un cuadro de pelitos encarnados, les puedo mencionar 1. Infecciones. Como les comentaba antes, el pelo encarnado puede infectarse y desencadenar cuadros de foliculitis. Infecciones locales muy molestas, que si no las tratamos adecuadamente, pueden producir dolor, pueden producir inflamación y pueden dejar cicatrices. 2. Secuelas pigmentarias y cicatrizales. La inflamación y las posibles infecciones pueden llevar a que la piel se manche o desarrolle cicatrices. El manejo de las lesiones es clave para disminuir al mínimo las chances de sufrir de este tipo de secuelas. Se darán una idea de que es muy importante que no escarben, no pinchen, no aprieten o no manipulen los pelitos. Eso es muy importante. Sabemos entonces que los pelitos encarnados son molestos, que pueden lastimar la piel y pueden dejar secuelas. Debemos entonces prevenir su aparición. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes cosas que les puedo recomendar para esto. La primera recomendación, la más obvia, pero seguro la más viable, es dejar de afeitar o depilar el pelo. Si dejamos de cortarlo o extraerlo, disminuimos el riesgo de que este vuelva a crecer de manera normal. Seguramente estés mirando este video, seguramente me estás mirando a mí, diciéndote que no te depiles o no te rasures, poniendo cara de no va a suceder. Bueno, perdón, pero era algo que tenía que mencionar. Si dejar de rasurarse o afeitarse no es una opción, es muy importante que en caso de rasurarnos lo hagamos de la manera correcta. Afeitarse de manera inadecuada aumenta el riesgo de sufrir de pelos encarnados, cortes, irritación y secuelas. Afeitarse no es simplemente pasarse una Gillette en cualquier dirección y de cualquier forma. Afeitarse requiere que seamos cuidadosos, que nos tomemos nuestro tiempo y que lo hagamos adecuadamente. Do you want me to come by? No. Hablo de no afeitar en seco, utilizar una crema o espuma de afeitar, evitar el rasurado a contrapelo para que este no se corte demasiado al ras de la piel. Recuerden que esto último lleva a que aumenten las chances de que el pelo se encarne. También es muy importante usar una rasuradora con filo, en buenas condiciones y bien conservada. Tengo un video sobre cómo afeitarnos adecuadamente, que les puede ser útil. Pueden ir a verlo una vez que terminen de ver este video. Tercera recomendación. Hay también activos y productos muy útiles que podemos usar para disminuir las chances de sufrir de pelitos encarnados. Hablo de activos y productos que le hagan más fácil al pelo, ese pelo que está creciendo, la tarea de salir hacia el exterior. ¿Cómo podemos ayudar al pelo nuevo? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Con activos y productos que ayuden a renovar más rápidamente las células que conforman la epidermis, haciendo que el trayecto que tiene que recorrer el pelo nuevo sea menor y menos complicado. Para esto nos va a servir utilizar exfoliantes. Alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, polihidroxiácidos y también retinoides. Estos hacen que las células de la epidermis se desprendan más fácilmente y que el pelo tenga menos epidermis para cruzar antes de llegar a la superficie de la piel. A estos activos podemos encontrarlos en diferentes productos. Productos de limpieza, geles, tónicos, cremas, serums, etc. Les puedo mencionar diferentes opciones de productos que podrían utilizar. Como productos de limpieza tenemos por ejemplo al gel Kleenex de Panalab con ácido salicílico, al gel Purified Skin con ácido glicólico de Neutrogena, al gel Effaclar micro exfoliante de la Roche-Posay que también tiene ácido salicílico, al gel Normaderm Phyto Solution de Vichy también con ácido salicílico, al gel Dermopure de Eucerin también con ácido salicílico. Ustedes agarran uno de estos geles, lo usan durante la ducha en la zona que quieran tratar y listo. Déjenlos actuar 1 o 2 minutos y después enjuagan. Como serums les puedo mencionar por ejemplo el Effaclar Serum de la Roche-Posay, al serum de retinol de la Roche-Posay, al serum de retinol de L'Oreal, al serum Pore Minimizer de Eucerin, al serum de retinol de Vichy, al serum de retinol de The Ordinary, entre otras opciones. Algunos de estos serums lo pueden aplicar una vez al día sobre la zona afectada. Como cremas les puedo mencionar por ejemplo a la crema Rapid Wrinkle Repair de Neutrogena o a la crema de Tenace G de Panalab. Como tónicos tenemos por ejemplo el tónico de ácido salicílico de Nadatina o al tónico con ácido glicólico de The Ordinary, entre muchas otras opciones. Se imaginarán que hay miles más de opciones de productos que podría mencionarles. La idea sería utilizar un gel, un serum o una crema de manera frecuente para que la próxima vez que nos afeitemos o nos depilemos el pelo tenga que luchar menos para exteriorizarse y por ende no se encarne. Recuerden que el uso de estos activos y
productos puede resecar la piel y puede irritarla, por lo que debemos complementar el uso de estos productos con buenos hidratantes y protector solar. Como siguiente método preventivo les puedo mencionar la depilación láser. Hay veces que por más que nos rasuremos o depilemos adecuadamente, por más que usemos exfoliantes, los pelos se siguen encarnando. Esto puede estar relacionado con las características de nuestro pelo en sí. Si tenemos pelos que tienden a crecer de manera enrulada, las chances de que se encarnen serán mayores. En estos casos, la destrucción del folículo piloso y por ende de los pelos en sí puede sernos muy útil. La depilación láser es una excelente alternativa para personas que sufran de pelitos encarnados a repetición, a pesar de hacer todo para prevenir su aparición. La depilación láser destruye el folículo piloso mediante la emisión de luz láser. Esta es captada por la melanina del pelo, se transforma en calor y este destruye el folículo piloso. Con menos folículos funcionantes tendremos menos pelos con chances de crecer hacia el interior de la piel, encarnándose. Si son de sufrir de pelitos encarnados a repetición, la depilación láser podría ser la solución para su problema. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Hablemos un poco entonces del tratamiento. Supongamos que ya hicieron todo para prevenir los pelitos encarnados, se afeitaron correctamente, usaron exfoliantes, fueron cuidadosos y aún así les salieron pelitos encarnados. ¿Qué podemos hacer para tratarlos? ¿Qué podemos hacer para que desaparezcan lo más rápido posible y no nos dejen secuelas? La solución para las lesiones y los síntomas producidos por el pelo encarnado, sean los nódulos, las pústulas, el dolor, las molestias, es, como se imaginarán, remover el pelo. Cuando el pelo se encarna, actúa como un cuerpo extraño que genera inflamación y desencadena los síntomas, por lo que quitarlo, removerlo, por lo general es suficiente para que el cuadro resuelva. A veces el pelo está bastante superficial o hasta incluso exterioriza parte de su estructura y podemos removerlo usando una pincita de depilar. En otros casos, ninguna parte de la estructura del pelo sale hacia el exterior y por ende no se puede extraer. No recomiendo que escarben, pinchen ni manipulen los pelos que estén metidos dentro de la piel. Hacerlo sin el conocimiento necesario puede llevar a que la piel se lastime y se formen manchas o cicatrices. En estos casos, el uso de exfoliantes y retinoides les podrá ser útil para renovar las capas más superficiales de la piel y hacerle más fácil al pelo encarnado la tarea de exteriorizarse, haciendo así que en determinado momento pueda salir de manera parcial o total, resolviendo el cuadro y haciéndonos fácil la tarea de extraerlo, sin la necesidad de escarbar ni lastimar la piel. Si tienen la piel muy irritada, inflamada, producto de que el pelo está ahí atorado, hay diferentes activos que pueden usar para calmar la piel y disminuir las molestias. Activos tales como la niacinamida, la centella asiática, la lantoína, pueden servirles. Los podemos encontrar en un montón de cremas corporales y faciales. Entonces, como resumen, los pelos encarnados son pelos que por alguna u otra razón no lograron exteriorizarse. Crecen por debajo de la piel y generan inflamación. Esto desencadena las lesiones típicas que vemos en la piel. Es crucial rasurarse de manera adecuada para disminuir el riesgo de que los pelos se encarnen. El uso de exfoliantes y retinoides es útil también. A aquellas personas para las que esto no sea suficiente, la depilación definitiva puede ser la solución. Si no logramos prevenirlos y los pelitos ya se encarnaron, el uso de exfoliantes y retinoides nos ayudará a tratar el cuadro. Si el pelito tiene alguna porción exteriorizada, extraerlo será la mejor opción. Si sufren frecuentemente de pelitos encarnados y no logran mejorar su cuadro, no duden en consultar con su dermatólogo. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿sufren de pelitos encarnados? ¿Alguna vez tuvieron alguno? ¿Cómo lo trataron? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.oscar. Y yo los veo en el próximo video.